Sin tabúes, el podcast del Pozo de tus Deseos, con el asesoramiento de Alicia Mostazo, experta en sexualidad y terapia de pareja. Hablamos ahora sin tabúes en el podcast del Pozo de tus Deseos. Lo hacemos como siempre con nuestra experta en sexualidad y terapia de pareja, Alicia Mostazo Caro. Alicia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy hablamos de el sexo anal. Nos encontramos con muchísimos tabúes respecto a esta práctica sexual, al sexo anal. Que si es doloroso, que si es algo sucio, que si eso solo lo hacen los hombres que son homosexuales. Cuéntanos. Sí, a ver, sí es verdad que cada vez vemos que hay más tendencia a practicar esta práctica sexual, ¿no? Pero todavía existen muchos tabús como tú dices, como son eso, que es algo doloroso y sucio, o que si a un hombre le gusta que le estimulen la zona anal es porque es homosexual, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a intentar quitar un poquito esos tabúes y dar también algunas pinceladas sobre técnicas y demás que pueden resultar muy cómoda, sobre todo para la primera vez. Vale. Hay que dejar, ante todo, hay que dejar claro que esa zona es una zona también erógena, ¿no? A la que podemos estimular. Claro, es una zona erógena como cualquier otra. Como puede ser para los hombres el pene, como puede ser para nosotras la vagina, como puede ser los pezones para ambos, como puede ser las orejas. Es una parte más. Entonces, el cuello. Claro, y es que existe esa manía de relacionar la estimulación anal con una orientación sexual. Y no tiene nada que ver. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es aprovechar esa zona y potenciarla. Vale. Pues vamos a ver, es una zona que es sensible y hay que tener en cuenta ciertas pautas. Por ejemplo, no es tan flexible como puede ser la vagina. Efectivamente. Por eso es muy importante que hay que estar relajado o relajada, ¿vale? Porque si no lo estás, los músculos se contraen y lógicamente va a ser muy doloroso. Y además, esos movimientos tienen que ser muy pausados, precisamente por lo que has comentado, que no son tan flexibles como los de la vagina, entonces necesita que vaya poquito a poco dilatando. Uh-huh. Vale. Y luego el ano no lubrica, lo mismo que lubrica la vagina. No lubrica absolutamente nada, entonces por ese motivo hay que utilizar un lubricante o bien de base de agua especial anal, que es más denso, que no se seca tan rápido, o de silicona. Yo ya diría que si tenéis algo de experiencia, utilizaseis de silicona, porque es como de base de aceite, desliza súper bien. Luego también se puede utilizar en la ducha, porque no se va como el aceite, ¿no? Siempre se ha dicho que el agua y el aceite se repelen. Y cunde muchísimo. A lo mejor una gota te da para lo que a lo mejor te puede dar medio bote de base de agua. Vale, cunde mucho más. Sí. Estos productos en el Pozo de tus Deseos lo tenemos a mano, sí, ¿no? Sí. Vale. Sí. Lo digo por si alguien que nos escuche de repente se anima a probar. De todas maneras, disculpa que te interrumpa, sí. También en caso de que veáis que es una zona que veis que todavía os resulta muy complicado introducir algo, pues también existen lubricantes con efecto dilatador o con efecto también un poquito adormecedor pero bueno, que también hay que tener muchísimo cuidado a la hora de introducir lo que sea, para no producir ningún daño en el esfínter. Claro, porque hay que ir poco a poco. Claro. Vale, entonces, lo primero es que estemos muy relajaditos, muy relajaditas, para que eso no se contraiga, porque si eso se contrae, pues lo mismo que la vagina también, si se contrae no hay manera. Vale, el lubricante, hemos dicho que es muy importante, recomendable el de base de agua, no, el de silicona, cunde más. Sí, bueno, o el de base de agua. El de base de agua, sobre todo el de base de agua, a ver, va mejor el de silicona, pero el de base de agua se suele recomendar también, sobre todo si utilizamos juguetes, porque como el juguete es de silicona se puede deteriorar, entonces siempre es mejor de base de agua. Pero si no, por eso decía, si ya hay experiencia que ya pasamos al pene, pues entonces sí recomendaría de silicona. Hay que utilizar preservativo también. Muy importante, sí, porque hay muchas bacterias en la zona anal. Entonces, claro, si estamos penetrando en el ano y de repente pasamos a penetrar en la vagina, podemos pasar una bacteria que se llama vaginosis bacteriana. Entonces, si utilizamos preservativo, bueno, y aunque no lo utilicemos, en el anal te lo quitas
y luego ya, pues vaginal, si lo haces el preservativo, o si no te pones otro nuevo. Pero siempre con protección porque... Claro, te estás pasando al final esa bacteria a la vagina. Sí. Vale. La postura, la más recomendable. La mejor es la del perrito, porque la entrada del pene es más directa y se puede moderar mejor el movimiento, no es tan brusco. Entonces también así se puede controlar mejor el movimiento y es mucho más llevadero y más cómodo. Vale, sí, se va controlando, se puede poquito a mover. poco. Vale, claro, se van moviendo al son los dos y es más fácil. Vale. Y hay gente también que decide hacerse como una limpieza, ¿no? Del recto, Eso sí. Es. Sí, hay muchas personas que antes de practicar el sexo anal, pues claro, porque están pensando, ¿y si tengo restos ahí de cacota, claro. A ver. Entonces, claro, pues aunque siempre se recomienda ir al baño antes de realizarlo, pues bueno, siempre puede quedar algún resto. Entonces, bueno, pues en esos casos existen unos enemas de limpieza, como una especie así como de bombita, se llena de agua y se introduce la cánula, ¿vale? Y se realiza chorros de agua. Uh-huh. No pueden ser... aquí también hay que hacer algunos consejos. Hay que introducirlo con suavidad, por supuesto, aunque son todos de materiales cómodos y demás, pero con suavidad, no profundo, y los chorros tampoco que sean muy fuertes. Vale. Y además también hay que decir que no es recomendable hacerlo muy a menudo porque también podemos dañar la mucosa del recto. Entonces, bueno, pues para ocasiones así puntuales que veas tú que no has podido... Que no esté una muy segura, ¿no? Claro, pues entonces sí, de vez en cuando viene bien. Uh-huh. ¿Vale? Bueno, pues son algún consejo más que tengamos que tener en cuenta para que esa primera vez... Hombre, otro consejo que diría, sobre todo para los primerizos y primerizas, es que no empiecen directamente con la introducción del pene. Sobre todo porque hay algunos que están muy bien dotados y es demasiado agresivo. Entonces, en esos casos, pues yo recomendaría algún plug anal, que es como una especie de... es como un juguetito chiquitito, como una especie de dildo con diferentes formas, que va de manera gradual, de menos a más. Entonces, así vamos poquito a poco dilatando la zona. Vale. Y vamos acostumbrando y vamos jugando. Claro, y luego ya, pues no hay prisa. Claro. Luego ya vas ampliando hasta que ya consigas ya lo que es el tamaño adecuado, la dilatación suficiente para introducir el pene. Claro, luego tengo entendido también que tienes que tener un nivel de excitación sexual muy alto, ¿no? Para que te apetezca realmente. Claro, tiene que haber, sí. Por eso volvemos a lo mismo. Preliminares a tope. A tope, claro. A tope. No podéis intentar ir a saco al sitio porque no. Tiene que estar muy relajada, muy excitada para poder lograr la penetración anal. Pues ya sabemos más. Si necesitamos algún lubricante, algún juguetito, algún lo que sea, en el Pozo de tus Deseos, allí Alicia también os atiende, os asesora y os cuida para que disfrutéis de vuestra sexualidad. Alicia, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, gracias. Chao. Sin tabúes, el podcast del Pozo de tus Deseos, con el asesoramiento de Alicia Mostazo, experta en sexualidad y terapia de pareja.